Archivos temporales. Estamos comenzando Archivos temporales. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y en este programa hemos tenido historias de cine, de música, de cómics, de televisión, pero hoy los vamos a llevar un viaje en el tiempo. Vamos a hablar de la experiencia de cine en México. ¿Por qué razón? Ahorita les vamos a contar, pero permítanme antes presentarles al invitado del día de hoy. Ya lo conocen, él es estandupero, escritor, analista de la cultura pop. Mi compañero y amigo Francisco Espinosa, ¿cómo estás, Francisco? Y vendo mole los domingos, querido don Héctor. Muchas gracias por tu invitación, como siempre. Muchas gracias, por supuesto, a los que nos están escuchando. Y pues aquí estamos para echar el chisme, para cotorrear y pues para entrarle a la nostalgia que casi no se me da, ¿verdad? Ya sabes que cuando uno llega a cierta edad, ya empieza Oye, a si querer eres un compartir sus anécdotas, ¿no? eres un chamaco, eres más joven que yo, que Por cierta 3 edad, meses, carnal, no te hagas. de lo que sea, pero casi te pude haber cambiado los pañales. No creo, fíjate. Ahí sí, No, ¿verdad? ahí sí, a menos que fueran por unos tuyos, no Sí, creo. sí. Oye, el cine aquí en México, fíjate que cuentan las leyendas que el cinematógrafo llegó en México en 1896, en Ahí sí, o sea, agosto. estoy viejo, pero no tanto, don Héctor, no. No, nada No, más no es para darles el exageres. contexto a los escuchas. Yo dije, estaba esperando que me contara. 1896. Yo creí que ibas a esperar que les contara a la banda cómo se había visto la llegada del tren aquí. No. Es para que la gente sepa por qué estamos hablando de esto, porque miran, hay gente, no se ponen como de acuerdo, hay varias fechas y cosas, pero la mayoría dicen que fue en agosto, una exhibición privada en el castillo de Chapultepec con Don Porfis, Con Don Porfis, con Don Porfis, y con el tío después, Díaz, pues, ¿con quién? con el tío Díaz de varios Con el, rancios que andan por ahí, sí, sí. híjole, sí, ¿qué es eso de que andan admirando a Don Porfis? Pero bueno, Sí. allá ellos y sus conciencias. En los tiempos de mi tío Don Porfis, Ay, hijo, ¿qué te digo? Para todo hay gente. sí, para todo hay gente, exacto. Y ya después hubo pues funciones públicas en el centro histórico, en la calle de Plateros, que hoy conocemos como Avenida Francisco y Madero, y la calle de Bolívar. Ahí estaba ubicado el local, una droguería donde hacían las exhibiciones pues del cinematógrafo. Y ya sabes, ¿no? Pues básicamente para gente con lana, porque pues, aquello era caro, era un Un pequeño pasatiempo, lucro de burgués. sí, solamente pues los que tenían sus pesitos ahí podían ir Pues a ver. que era la gente que vivía por ahí. O sea, recordemos mucho que también, y la razón por la que llegó el cinematográfico acá, es porque el querido Porfis. viejillo, el querido viejillo picosón de Don Porfirio, tenía como mucha esta onda francófona de admirar muchísimo la cultura europea. Entonces todo lo que era novedad allá se lo quería traer para acá, y por eso uno de los primeros países en América que tuvo la presencia del cinematógrafo fue México, porque a Don Porfis le vino a decir, oye, que los franceses están poniendo este invento maravilloso de la lámpara mágica, ya que él dijo, pues tráiganmelo, ¿cómo no? Y pues por eso tuvimos aquí el cinematógrafo a tan temprana edad. Es correcto, sí, más o menos un año después de que se anda exhibiendo por allá en Europa. Y bueno, pues como dices tú, Don Porfis era fan del progreso, y para él toda esta tecnología pañales pues, yo no era diría progreso. Como yo pondría mis asegúnes en el progreso. Más bien era malinchista de a de veras. El hombre veía a Francia y decía, ay, yo quiero ser güerito de ojos azules, hablar francés y comer croissants, y no quería cuernitos. Esa es la cosa. Entonces por eso todo era afrancesado en aquella época, incluido nuestra querida burguesía rancia de aquellos años, que pues era la que pagaba esa lanita por ir a ver estos espectáculos tan finolis, ¿no? Sí, pues entonces estamos festejando, como decimos, es un decir, el festejo 127 años de esto del cine en México. Como no sabemos si el próximo año todavía vaya a existir este programa, pues lo hacemos de una vez. Si es que 127 años, sí, pues no sabemos, ¿no? Entonces de una vez lo festejamos.
Y además el 15 de agosto se conmemora el Día del Cine en México. Supongo que pues viene, te digo, de esto de que llegó. Y bueno, pues nosotros vamos a hablar un poco, ¿no? De nuestras experiencias yendo al cine desde nuestras juventudes hasta los días de hoy, cómo ha cambiado la cosa, porque vaya que se ha cambiado. Hasta nuestra vejez, sí, señor. Pues es que de hecho nos tocaron como muchos momentos difíciles, bueno, no difíciles, sino diferentes de cine. Nos tocó todavía cuando ir al cine era un acontecimiento, era algo que era como un plan semanal, era como un rollo de la familia y de vestirte bien y de sabes, como este acontecimiento particular, porque además eran las grandes salas, solo se proyectaba una película por complejo, sí. Y los complejos eran salas enormes, casi teatros. Nos tocó el devenir donde todo el mundo estaba augurando la muerte del cine y que creían que no iba a poder sobrevivir el formato de las salas de cine. Después vinieron los multiplex, los cinemas más chiquitos pero con distintas ofertas, y por supuesto el auge de las películas blockbuster, que fueron las que terminaron rescatando el cine, el gran cine espectáculo, llamémosle así, de mediados y finales de los 90, el cambio de los 2000, la tecnología, pasar de la cinta al digital, en fin, como todo un proceso cambiante y sobre todo muy, muy efímero, muy, muy moldeable, muy... iba a decir mutante, pero no es exactamente la idea, pero sí muy como plastilina que cambia cada rato y la historia va moviéndonos, y los que somos fans del cine hemos vivido todas esas etapas y hemos aprendido de ellas y hemos tenido oportunidad de vivir experiencias buenas, malas, chistosas en esos andares. Sí, todos tenemos una experiencia, alguna anécdota que nos haya pasado en el cine, pero pues vámonos por el principio. ¿Tú te acuerdas cómo elegíamos ir al cine? Porque pues hoy entramos al internet y vemos la cartelera, pero en esos entonces, cuando éramos chavitos, ¿qué hacía la gente, Francisco? De hecho, fíjate que ni siquiera es entrar a internet y ver la cartelera, y entras directamente a aplicaciones de cine, a la app del complejo al que quieres ir, y ya ves qué película está, a qué horas y tal, que por cierto ahorita si terminamos a tiempo, espero a ver si reúno las ganas de vivir lo suficiente como para ir al cine, lo estoy pensando, pero para que veas, o sea, el chiste es así, tú nada más abres, tú dices, esta película, esta hora quiero, pum, lo puedes comprar ahí. No, antes era como un rollo, como te digo, era algo especial, era como de vamos a ir al cine, chiquita, prepárate, y se ponían sus mejores garritas, sí, bañaban al niño, ¿no? Sí. Y veían en el periódico. En el periódico, la cartelera. La cartelera de cine, porque, o sea, tú dirás, pero pues, con tanto pinche cine, ¿cómo cabes en una hoja de periódico? Pues es que no eran tantos, y como sabemos, era una película por cine, ¿no? Sí, más o menos, sí. Exacto. De hecho, en aquellos entonces, cuando empezaban los multiplex en los 80, eran muy mal vistos, se veían como cines piojito, eran estos cinitos de 3 salas, de los hermanos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Cinemas, no sé, pero en fin, pero se veían mal porque antes, pues no, estaban los grandes cines como el Real Cinema, el Palacio Cinema, el Mariscala, el Latino, el Ópera, para los niños, exacto, para los niños, el Metropolitan era cine, ¿cierto? En el Metropolitan fui a ver Star Trek 6, por ejemplo. Sí, ya yo. Oye, y fíjate que de estos grandes cines que hablamos, a lo mejor pues si hay algún chavo que nos está escuchando que ya no le tocaron estos cines, algunos de ellos eran cines de veras de 2,000, 3,000, 5,000 personas, o sea, eran grandes cines. Eran complejos enormes, algunos de ellos tenían despliegues arquitectónicos, adornos deco, tenían plateas, tenían balcones, tenían una serie. Exacto. O sea, vamos, si quieren darse una idea, si un día van a ver un espectáculo en el Metropolitan,
era más o menos eso, pero para el cine, por ejemplo. Para cine. Sí. De nuevo, el Palacio Chino era muy famoso porque tenía un montón de adornos precisamente de cultura asiática, muy, muy lindos, muy bien armados, y era un cine enorme. Para los niños estaba, correcto, para los niños estaba lo que llamaban la casa de Disney, que era el Continental, ¿se llama? Sí, el Continental. En la Narvarte o la del Valle, por ahí. Y para los del norte teníamos nuestra casa de Disney, que era un poquito más pinche, pero igual estaba muy bonito. También era un cine enorme, que se llamaba el Cine Lindavista, que estaba en Insurgentes y Montevideo, donde por cierto fue a ver La Sirenita. Entonces sí, ya. Sí. Pero sí, yo me acuerdo mucho de eso, sobre todo porque de nuevo en aquellos años 80 Disney, cuando no estrenaba película, o aunque estrenara película, relanzaba películas cada año. Sí, relanzaba. Era Dumbo, o relanzaban Bambi, o relanzaban Pinocho, o alguna de las del clásico catálogo, que eran las que íbamos a ver. Y yo recuerdo mucho eso, que pues de nuevo era ese de hoy toca bañar al niño, ponle sus garritas ahí, sí. Exacto. Ahí íbamos todos de pipa y guante. Oye, y luego ¿te acuerdas? Llegaba uno, porque pues, ahorita vamos a llegar a la parte ya actual, donde pues, desde tus silloncitos coges qué lugar y eso, pero ahorita vamos a llegar a eso. Pero había que llegar temprano a la fila del cine. Yo me acuerdo que fíjate, eso ya fue cerca de los 90, pero me acuerdo mucho, creo que fue el cine no sé si se llamaba Insurgentes. ¿Cómo se llama ese cine que está ahí, la Glorieta, era Insurgentes? Sí. Bueno, en ese cine todavía me tocó ir a ver una película de Capulina y la fila daba vuelta. O sea, fíjate, película de Capulina, esa que es un remake de una de Tintán, por cierto. No me defiendas, compadre, creo que le pusieron la de Capulina. No, la fila daba. La de Tintán se llama No me defiendes, compadre. La del Capulina es el compadre de Capulina. Ah, bueno, pues esa, mira. ¿Por qué esas cosas no entremos a ese particular? Pues sí, pero que no se lo saben, pero ¿por qué? Sí. Entonces la fila le daba vuelta si ustedes salen de la Glorieta, que ahora creo que había un casino, quisieron poner un casino, no sé qué cosa. Bueno, pues daba la vuelta así a la calle. No, cierto, sí, es cierto. El Insurgentes es donde está el casino. ¿No? Sí, donde está el casino. Es que daba vuelta a la fila. Está ahorita un ministerio público, creo que eso, no sé. Pero no es otra calle. Sí, es otra calle. Y había que formarse y a ver si alcanzabas boletos, no para la hora que ibas llegando, sino para la siguiente función. Es correcto. Que de hecho, pues bueno, tendrías que comprarlos con cierta anticipación, ¿no? Y era como dices, tenías que hacer presencia, comprar en taquilla, esperar. Pero también la ventaja que tenías en ese entonces es que como eran cines tan grandes, era muy raro que no alcanzaras un boleto. O sea, la neta sí era complicado. Sí. Aunque hubo un momento en el que sí se volvió complicado, hicieron una cosa que hoy es parte del vocablo normal de muchos mexicanos, pero la mayor parte de la gente que lo conoce no lo vivió en realidad, que era permanencia voluntaria. Sí. ¿Y qué quiere decir? Que tú llegabas, comprabas tu boletito y te podías quedar, si tú querías, todo el día en el cine. Sí. Podías ver la misma película 5 o 6 veces. O si entrabas a la mitad, podías quedarte al inicio y salirte donde empezaste y no pasaba nada. Y te ponían un letrero, ¿no? En la taquilla decía permanencia voluntaria, porque no todos los cines lo hacían. Uh-huh. Y además había una cosa que pues oye, tampoco existe, que es el intermedio. Entonces empezaba la película y a la mitad, algunas películas estaban diseñadas para tener un intermedio, otras las cortaban así, ¿sabes qué? Aquí a los 40 minutos móchalas, porque en nuestros tiempos las películas duraban hora y media. Y si había películas de 2 horas, de los 10 mandamientos, esas cosas de los 50 largas, pero pues ya no nos tocó en el cine. Cosas de arte. Sí, pero generalmente eran de hora y media, entonces a los 45 minutos, a los 40, móchale ahí. Y si no, pues, si algunas sí tenían su intermedio, ibas a la dulcería, te comprabas más refrescos, palomitas, te regresabas.
Uh-huh. Y ya de ahí, pues a lo mejor llegabas ahí a la mitad, al intermedio, veías esa parte y te seguías con el principio, ¿no? Qué forma tan rara de ver las películas, pero existía. De hecho, creo que todavía al día de hoy, hasta donde recuerdo, todos los formatos caseros de Spartacus, o de Ben-Hur. O tal vez de las dos, todavía tienen esa peculiaridad de que a la mitad de la película te pone la cortinilla de intermedio, porque estaban diseñados para eso. Uh-huh. Entonces, si era así, muchas películas, como mencionas, incluso tenían su diseño de pantalla de intermission, para que fueras por tus dulces, tus caramelos, ¿cómo era en México? Chicles, cacahuates, ¿cómo era el grito? Era muy tenían su gritito, ¿no? Pero tenían un par de ay, es que están en alguna zona de mi cabeza y no quieren salir, entonces yo no me acuerdo lo que no se asusten. Muéganos. ¿Sabes qué? Que había muégano y gaznate. Cucuruchos. Gaznate, muéganos, gaznates, cucuruchos. Que yo en mi maldita vida he sabido que es un muégano, un gaznate, pero. ¿Qué pasó? Muéganos. Son esos cuadritos que están todos pegados como en bolita. Por eso dicen pegado como muégano, pero así de que yo lo haya comido o tenido en mis manos, nunca. No, ¿nunca has comido un muégano? No, la neta es que no. Bueno, son cuadritos que se hacen en una bandeja que son como de harina, se cortan y después esos cuadritos, antes de que se sequen, se pegan, se hacen las bolitas y por eso son, como dicen en México, ¿no? Todos hechos bolas como muéganos. O sea, pegados como muéganos. Todos pegados. Sí. Exacto. Sí. Correcto. Porque además las dulcerías de aquellos tiempos eran, pues la verdad, medio pinchonas. O sea, había palomitas, estos muéganos, gaznates. Yo me acuerdo que había lunetas, o sea, los M&M's que hoy conocen. Sí. En nuestros tiempos eran lunetas. Sí. Y papas sabritas, creo, y el refresco, ¿no? No, según yo, papas sabritas no había. Pero sí había papas, a lo mejor. Pero ajá, los palomitas, pero aparte de nuevo de esas cosas que la modernidad ha cambiado muchísimo. Antes tú comprabas tus palomitas y tu refresco y era un vasito normal de refresco como de tu casa, como de 250 mililitros, ¿no? Sí. Y una bolsita miserable de papas, ¿no? De palomitas. Exacto, de palomitas, de palomitas, era una cosa así chiquita, razonable, ¿no? para verlo. Hay varias películas viejitas donde la pueden ver cómo comen allí en su bolsita de papel. Su bolsita, sí. Palomitas. Hoy en día son estos botes así de kilos y kilos y kilos de palomitas. y que uno se acaba ahí de refresco, sí. ¿No? Pero pues mira, así es la vida. Pero además eran como más laxos, porque yo me acuerdo que, como dices tú, pues era el evento, entonces la familia preparaba changuises, preparaba, tráete las tortas, y uno entraba con todo eso. Hoy no te dejan, ¿no? Supuestamente, pues uno se las pasa de contrabando, pero en nuestros tiempos no era tan contrabando, lo sacaba a la mera hora del cine, a ver, sácate las tortas, y todo el mundo lo hacía. Es que déjame contarte que mi familia llevaba hasta pollos rostizados. Belleza. Eso me gusta, esa visión a futuro me agrada. Hay talento, solo falta apoyarlo. Sí. Pero es que fíjate que a mí me tocó eso, pero ya en ese momento de declive. Es que en los 80 hubo como estos dos, de nuevo, todavía a nosotros nos tocó el refilón de la gran experiencia del cine. Sí. Pero de pronto el cine empezó a decaer, que era como lo complicado. Había alguna película que de pronto jalaba gente, pero en su gran mayoría de pronto eran salas vacías por un montón de funciones y días completos. Entonces el cine empezó a decaer, y es lo que mencionas. La permanencia voluntaria, hubo un lapso como de 5 años, tal vez un poquito más,
en el que todos los cines lo tenían porque si no la gente no iba. Sí. Entonces tenían esta opción de tú pagas tu boleto y te quedabas ahí las horas que quisieras, ¿no? Entonces había mucha banda vaga que iba ahí allá jovencitos Sí. hormonales que pues no les alcanzaba para el hotel, pero mira, les alcanzaba para el cine. Y varias cosas. Entonces tuvieron que empezar a ser muy laxos en sus reglas para que la gente pues, tuviera alguna razón para ir, ¿no? Y fue cuando de pronto sí proliferó mucho que la banda pues iba con su comida, se quedaba ahí horas, hacían cualquier cantidad de actos poco públicos en las salas de cine. Sí, dependiendo también, como dices tú, qué película o qué cine iban, porque pues, a los familiares, digamos a ese que decíamos de Disney, pues no, ¿verdad? Pero pues a lo mejor a algunos otros sí. Yo tengo la gran fortuna de que a mí no me tocó, pero no me atrevería yo a afirmar que no hubiera cochinotes en los cines infantiles en el momento. Pero pues usualmente ahí sí, pues era banda que iba en familia, pues porque era eso, ¿no? Eran cines infantiles y muy familiares, pero de nuevo, podría haber de todo, pero la onda es esa, y por eso también la gran mayoría de los cines grandes, o se terminaron convirtiendo en multiplex con la entrada de los 90, sí, o desaparecieron por completo, o algunos se convirtieron en cines porno, o algunos empezaron a convertirse en otras cosas, ¿no? Como teatros, como el Metropolitan que decíamos, el Bella Época, que hoy es librería del Fondo de Cultura. Es correcto. El Cosmos, que está en el interior, que hoy en día es una casa de cultura bastante grande. Allí en la San Rafael hay uno, no me acuerdo cómo se llama, el Ópera, es el Ópera, ¿no? El Ópera, que el todavía Ópera muy cerca de San Cosme. Exactamente, de San Cosme y de Circuito, pero del lado de la San Rafael, no del lado del normal. Sí. El Cosmos está del normal. El Ópera, al día de hoy, según yo, sigue todavía abandonado. Todavía, y si ustedes pasan por fuera, pueden darse una idea del tamaño de lo que eran esos cines, de la monstruosidad que era uno de los cines. Porque hoy en día, por ejemplo, pasas afuera del Palacio Chino, que creo que es el más cercano, porque ya incluso el Real Cinema es la sombra de lo que era en su momento. El Palacio Chino, puedes ver el tamaño, pero ya no te da lo magistral que se veía en esos años, cuando era el Palacio Chino, ¿no? Exacto. Y así como ese hay un montón. Ahorita hay un edificio de oficinas en el Latino que estaba sobre Reforma, que era uno de los cines más grandes de toda Latinoamérica. Hoy hay una iglesia en el cine Lindavista. El Continental creo que es un multiplex. Es verdad, muchos cines también los adquirieron estas iglesias del Pare de Sufrir, una cosa de esas, como los que estaban ahí sobre el Jalisco, que estaba ahí sobre Avenida Revolución. Muy correcto, sí. Muy cerca de los tacos estos famosos. No les vamos a hacer publicidad porque ni nos invitan. Y adelantito existía el Hipódromo, que era también uno de esos cines grandísimos. Sí, pero de nuevo, o sea, ya quedan muy pocos porque cerraron, porque de nuevo, en la década de los 80 y 90 hubo una crisis muy importante en la que muchísimos especialistas daban por muerto el cine. Decían que la televisión y el formato casero estaba matando al cine. Recordemos que fue la gran proliferación de videoclubes. Y la verdad es que muchísima gente estaba prefiriendo en ese momento de la historia rentar una o dos películas, ¿verdad?, en su casa, en su silloncito muy cómodamente, a tener que trasladarse, pagar boleto, pagar dulcería, y hacer como toda esta faramaya. Entonces los cines empezaron a perder muchísimo impulso. Sí, exacto, porque pues nos tocó un poco ese boom de las videocaseteras, primero el beta, ya después el VHS, pero sí, la gente le salía más barata ir a la piratería, a San Cosme, a Tepito, a comprarte tu película, que además eran películas que muchas veces, pues obviamente no existía la venta, no había la venta como hoy
o bueno, hoy ya es el streaming, pero después la venta, y encontraba uno películas ahí, entonces ya aquí iba uno al cine, incluso de estreno, ¿no? Muchas veces mal filmadas, pero ahí a los 6 meses estaban ya. No, incluso antes. Fíjate que incluso en México, en realidad, el mercado de home video a venta tardó muchísimo tiempo. Bastante, sí. En México lo que proliferó fue el mercado de videoclubes. Sí. Mucho al monopolio de Videovisa, que era la compañía de Televisa. Sí, ¿no? Ahorita que decíamos eso de los 80s, que decías de que pues la gente decía, ¿sabes qué? El cine ya se va a morir por la videocasetera y porque la televisión pues también está jalando más gente. Me acordé que en los cines, por ejemplo, a mí me tocó ya como la colita, no es albur, sí, ojalá más vale, ¿no? Más vale. Que había hasta noticieros, yo me acuerdo que era aburridísimo, uno quería ir a ver su película y te ponían ahí el México no sé qué, y bueno, a lo mejor ustedes los ven en las películas esas del Capitán América que ponen las cosas de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra. Pues a mí me tocó el noticiero, pero pues obviamente ya no como esos, sino más bien era visite México, y tú dices, ya quiero empezar, es mi película de caricaturas de los Muppets, que además pasaba una cosa bien, bien simpática. No existía el doblaje, el cine, sí, el doblaje como hoy, ¿no? Sí, más correcto. Que para películas de infantiles, de caricaturas. Entonces si uno iba a ver una película. Fíjate que ni siquiera era tanto el cine infantil como sí, el casi caricaturas. Porque, por ejemplo, las de los Muppets llegaron subtituladas así. Sí. Se las tenían que leer, ¿no? ¿Mandé? Se las tenían que leer. Cuando uno era muy chavito y no leías tan rápido, se las leían. Yo nunca toleré el cine, el cine doblado, la neta. Y claro, o sea, cuando tenía 5 o 6 años, pues sí, mi jefa me iba leyendo los subtítulos, pero apenas aprendí a leer, era clavado a los subtítulos y me encanta. La neta es que el cine nunca toleré el cine doblado, excepto, claro, las caricaturas, pues porque Disney me educó así, ¿no? Sí, esa experiencia bien padre para los de los lados que te leían y dice que ya le están leyendo al chavito, puta. Esa era una, y luego la otra, cuando querías ir al baño, si te tocaba ir con tu papá, con tu tío, un primo, pues te llevaban al baño, pero si te tocaba ir con tu mamá, tus tías, pues tenías que ir al baño de las mujeres, pues de chavitos no había tanta bronca, ¿no? Pero así como que se te hacía raro, así, ¿por qué estoy entrando al baño de las mujeres? Porque yo la neta es que entre a los señores. Yo la neta de chavito nunca me pregunté eso, la neta. También porque yo apenas pude ir al baño solo, iba solo y me valía más. O sea, si era como de, a mí me vale madre, yo tengo que ir a hacer. Con permiso. Por mi cuenta, ¿no? La neta. Pero así era. Pero fíjate que, por ejemplo, sí pasaban cosas raras en el cine. Yo recuerdo de nuevo de estas cosas entre el intermedio y la cine, pero y la permanencia voluntaria. Recuerdo estos chavitos que se pasaban el intermedio y todo, corrían entre los pasillos, se subían estas partes de justo abajo de la pantalla. Una tarimita. Exacto, a la tarimita, y se la pasaban corriendo y tal. Echando machicuepas. Total, sí, era una locura, era como de que prendían tantito las luces y a los papás les valían madre y los niños ahí salían hechos manada de mus corriendo para atrapar para atropellar a Mufasa. Pero a mí mis padres en mi maldita vida me dejaron pararme en mi asiento. Y era de, te quedas aquí. No, pero es que me vale, a mí lo que hagan ellos me vale. Tú te quedas aquí porque el cine está sentado y a mí me vale. Y por eso hoy no me gusta que anden los pinches chamacos corriendo por todos lados, porque maldito se eduquenlos tantito, ¿no? O sea, es un lugar público, hay gente, ¿y por qué diablos tienen que andar corriendo y gritando como si estuvieran en su casa, como simios en la selva? Es un cine, es un recinto público. Y además existía, como decíamos, de
de estos cines grandototes, pues que eran prácticamente teatros, tenían sus super cortinas, así, casi todo el cine era alfombrado y con cortinas, todo el cine. Y cuando empezaba la función, pues se abrían estas mega cortinas, ¿no? Entonces los chamaquitos se metían entre las cortinas. Yo también era de los que los veía nomás de lejos porque no me dejaban. Se metían entre las cortinas, echaban machinguepas, corrían, y se apagaba la luz y ya nada más se oía el ¡ah! Porque nosotros fuimos educados, don Héctor, a nosotros nos educaban. Sí, exacto. Esa es la verdad. Pero, sí, es que eran, ¿no? A mí hoy en día me da mucha risa cuando dicen, es que las pantallas de IMAX son así grandísimas. Yo, güey, nunca fuiste a Latino en tu maldita vida, vea. O sea, esa madre, una pared del tamaño de una cuadra, era así, eran pantallas de veras, o sea, esas madres. Sí. Y los niños corrían por todo ese espacio. Sí, como dices, era complicado que no te tocara un buen lugar en esos grandes cines, aunque pues luego cuando había cines ya no tan grandes, yo me acuerdo haber ido, no sé si, a lo mejor ya mi memoria me falla, pero una vez en el cine Anzures, que estaban por ahí por el circuito interior, según yo, pusieron una película de los Beatles. Este programa se habla mucho de los Beatles, Francisco. No, estaba a reventar con la gente en los pasillos, las escaleras así llenas, y yo no entendía, porque además pues era chavito, ¿a qué vienen a ver estas cosas, no? Yo estoy acostumbrado a sentarme en mi butaca, que además eran butacas, había dos tipos de cines, los que eran todos parejitos, y que además si eras chavito, te tocaba un señor alto enfrente, ya valió, no te dejaba ver. Sí, correcto, sí. Te tenían que cargar a alguien en las piernas y ahí más o menos torearlo. O cuando eran de estos asientos que se levantaban y se bajaban, sí. Lo dejabas arriba y te sentabas arribita. Sí. Ándale, estos sí, porque había unos muy delgaditos y otros más chonchitos, ¿no? Entonces te sentabas. Lo dejabas así sin bajar. Sin bajarlo. Te sentabas ahí, sí, exacto. Mira. Entonces sí, me acuerdo mucho de eso, de esa función, así de un montón de gente, te digo, o sea, pero lleno el cine, no nada más las butacas, sino las escaleras. No sé si en la memoria ya me falla, pero según yo fue una función así rara. Tal vez. Es que de pronto pasaba, también, es que de nuevo, los cines tenían que recurrir a un montón de cosas, y de pronto había cines que no sabíamos, pero tenían ciertas, tratos con la Cineteca o con la Filmoteca de la UNAM, etcétera. De pronto, por ejemplo, en el cine latino, cine, de nuevo, según yo, el cine más grande de toda Latinoamérica, que estaba en Reforma, pasaban la muestra internacional de cine de la Cineteca, entonces esa era una de las sedes. Entonces, como que los muy clavados iban a la Cineteca, pues porque la Cineteca, güey. Pero los que ya se la sabían se esperaban a que llegara la película al latino y entraban ahí, pues era más grande, era mucho más bonito, y a fuerza encontrabas lugar, mientras que en la Cineteca te tenías que andar peleando con otros pinches hipsters, bueno, con ese entonces con otros pinches hippies sin bañarse por agarrar un boleto, ¿no? Mientras que en el latino pues era una salota. Sí, eran cines de adeveras, ¿no? Como dices, hoy estamos acostumbrados que a lo mejor en un complejo como universidad, según yo, tenía 2 salas juntas y después tenía el Dorado 70, ¿no? Que estaba aparte, que era un poco más chico. Sí, era el multicinemas de los hermanos Rodríguez y el Dorado 70, y el Dorado 70 era una sala. Y ahí fui a ver una sola sala. El Rey León como Rocketeer en el Dorado 70. Sí, cómo no. Creo que ¿dónde fue a ver Batman? No, a Batman le fue a ver al Dorado 70 también, la primera. Batman. Yo la fui a ver al Agustín Lara, que estaba ahí, sobre también era Revolución, no, se me está yendo ahorita la otra avenida, ¿cuál? ¿El Patriotismo? Patriotismo, estaba ahí el Agustín Lara, estaba una comercial mexicana, ya no existe ni la comercial ni el Agustín Lara, porque ahora es otra cosa, Soriana, y además es un Home Depot, creo que convirtieron el cine. Sí, está tirando ahí fui a ver Batman. Sí.
Ay, ahí la fui a ver. Sí. Pues sí, esas eran más o menos las cosas de los 80s. Exacto. Y después hubo un pequeño cambio, pero ¿sabes qué, mi estimado Francisco? Para no aburrir a la gente con nuestras historias de viejitos, sí, vamos a oír una rola ochentera. Nada dice más 80s que Mecano. Y vamos a escuchar a Mecano y el cine, ¿no? Chulada de canción. Bueno, entonces la escuchamos y usted, para que sientan la nostalgia ochentera. Y regresamos para hablar ya de los cambios, ya de los multicinemas, cómo fue cambiando el cine en los 90. Regresamos. Ya estamos de vuelta después de oír a Mecano y el cine. Francisco. Durante hora y media pude ser feliz comiendo chocolate y palomitas de maíz. Qué bonita canción. La neta me gusta mucho rola y me gusta mucho Mecano. Está buena la rola de Mecano, ¿verdad? Nada dice más 80s que Mecano. Totalmente. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? No, pero creo que para hispanos, y en México en particular, tampoco voy a hablar de igual en Uruguay ni saben quién chingos es Mecano, pero bueno, por lo menos en México creo que sí el Mecano era de los grandes referentes de los 80. La neta, qué buena elección, mi querido Néctor, porque además muy ad hoc. ¿Eres fan de Mecano? Un día vamos a hacer un programa de Mecano. Hay que hacer siempre me dices, vamos a hacer un programa, y nada más me hablas cuando tus amigos te dicen que no. Nada más te hablo cuando puedes. Bueno, ya luego. No, yo soy tu reserva, man. Ya cuando todos tus amigos, a los que invitas a comer, a los que les haces sus programas especiales, a los que llevo al cine, a los que les pellizcas el cachete y les dices, ¿de qué va a querer hablar mi niño hoy? ¿De qué va a querer hablar? Cuando todos ellos dicen que no, es cuando me hablas. Y me dicen, vamos a hablar de esto, carnal. Y yo, bueno, está bien. Ya te anoté aquí Mecano, para que un día hablemos y hagamos un programa de Mecano. Ya llevas como 3 que me anotas y siempre me haces lo mismo. No, y vamos a hablar de esto, ¿eh? Ya estás programado para el que también dijimos y a ver si llegas. Sí. A ver si me invitas. No, en eso estaba desde hace 3 meses y mira hasta apenas ahorita. Porque tiene que ser, porque ahí tus amigos te pidieron, yo quiero hablar de ahí vas. Y ellos sí, mira, detalle, como quien dijera. Hasta su mes le diste a tus amigos. Dejemos esto para en privado, Héctor. Sí, el público no tiene por qué enterarse de la forma tan cruel en que me tratas. Bueno, después de esta exhibición tan deprimente de celos de Francisco, regresamos al cine en los 90s, que estos grandes cines empezaron a dividirse y ya algunos eran 2 salas, algunos eran hasta 3 salas, y también pues el Estado empieza a operarlos. Algunos sí, creo que eran los Clasa Films. Sí, en los 90s. Y luego no todos, pero empieza la modita esa de ponerles plus, ¿te acuerdas? Que era plus, no sé qué, plus, todos eran plus. Sí, era Dorado 70 Plus, era el Cosmos Plus, el Real Cinema Plus, que decía un amigo que plus básicamente era subirle todo al volumen, porque no se escuchaba ni más, o sea, además tenían un sistema de audio horrendo, pero horrendo. Entonces, no existía como hoy el Dolby, eso ya fue despuesito, ya casi llegando para los 2000. Es correcto, no, y eso fue llegando a cuentagotas en algunos. Sí. Yo fui a ver hubo un reestreno de Star Wars por ahí del 96, 95, 96. 97. Bueno, ok. Y fui a ver en un Cinemark en el sur de la ciudad. Y creo que era uno de los pocos que tenían ya el THX. Exacto, sí. Entonces ahí fui a ver Star Wars, ¿no? Pues decían, se tiene que ver ahí. Correcto. De hecho, el Cinemark, que ahorita creo que ya se volvió la segunda cineteca. Creo que sí. Fue, creo que el último gran cine que se inauguró. Los demás fueron
complejillos ahí o remodelaciones de cines previos, pero la inversión que hizo Cinemark para el que ahora está en el CNA, que antes era nada más el único Cinemark, había otro, pero el primero que se abrió, que era ahí, que no duraron nada, bueno, el segundo no duró nada. Sí. Pero ese era, y llegó con una inversión fuertísima, y sí, era uno de los únicos 2 cines en México que llegaron a tener tecnología THX, porque para quien no lo sepa, la tecnología THX se utilizaba, o creo que se sigue utilizando, pero creo que ya es Dolby Atmos, pero creo que durante su época de auge, pues, se utilizaba para hacer mezcla de audio de películas. Pero para que tú en un cine pudieras apreciar en magnitud lo que era el THX, tenías que pagar una licencia para que Lucasfilm te prestara la maquinaria adecuada para que el audio se escuchara como estaba masterizado. Solo dos cines pagaron esa licencia, que fueron Cinemark y uno que se llamaba United Artists, que estaba... ¿Dónde estaba? Pabellón Polanco. Estaba en Pabellón Polanco. Mira, de ese no me acuerdo. Sí, ahí fue donde yo fui a ver justamente estas películas, pues porque tenían el THX. Y eso involucraba, porque no sé si esté en YouTube, pero THX durante muchísimo tiempo hacía un montón de cortinillas para mostrar cómo funcionaba su equipo de audio. Sí. Y eran bien creativas, eran muy, muy bonitas, la verdad. Había un robotito que salía volando y volaba por todas las bocinas y tú podías escuchar en qué parte de la sala estaba el robotito. Exacto. Hicieron una de los Simpsons muy chistosa, etcétera. Y eran los únicos cines que tenían esa cortinilla, porque el grueso de los otros cines, cuando empezaron a comprar los sistemas de audio, empezaron a preferir Dolby, que pues era mucho, obviamente más barato y más práctico. Sí, eso fue ya en los mediados, finales de los 90, cuando ya empezó a traerse más inversión. Sobre todo, como decimos, empiezan ya esto de los multicines, con esto de la organización de los hermanos Ramírez, que a la postre se convirtió en Rodríguez. Cinépolis. No, Ramírez, que después se convertiría en lo que es hoy Cinépolis. Pero que por cierto dicen que las mejores palomitas eran de esas de los Ramírez. Ya la verdad ni me acuerdo, pero pues ok, digamos que sí. Tú di que sí. Sí, yo digo que sí, ya ni me acuerdo. Pero ya llegan estas... De hecho, yo recuerdo que los Ramírez, en aquella época los Ramírez eran los cines Piojito, cuando era de los cine de los hermanos Ramírez. Decías, ese está pinche. Sí. Sí, era como señal de tapinche. Sí. Porque de nuevo muchos ya empezaban a hacer multiplexes, pero multiplexes bastante jodidones. Sí. La neta es que no estaban muy bien cuidados, etcétera. Y de pronto cuando empezaron a hacer el cambio ya a Cinépolis, a principios de este siglo, fue cuando realmente le empezaron a invertir dinero, pero también porque como mencionabas, el grueso de las salas en el país estaban controladas por Clasa, que fallece básicamente, y me parece que es Grupo México el que entra con Cinemex, copia el formato de los Cineplex gringos, y justo da con ese momento histórico en el que empiezan a lanzar las remasterizadas de Star Wars, las precuelas, Día de la Independencia, etcétera, como un montón de películas que empezaron a crear esta sensación de tengo que volver al cine. Sí. Que fue cuando se empezó a usar, que se empezó a usar mucho el término entre la gente de es que se tiene que ver en pantalla grande. Sí. Sí, regresar al cine, porque sí, como dices tú, la experiencia de ir en los principios de los 90 era, la verdad es que sí era medio mal cuidados los cines, los pisos pegajosos, ya no sabías si era del refresco que se les había caído o alguna otra cosa peor, ahí sí. Es correcto. Hasta había bromas en las que decían, si vas a ese cine te dan un
tu guacal y un palo por si pasan las ratas, ¿no? Era una tabla con clavo. Como la de la mamá de Memín. De Memín, para que si llegaba la rata, ¿no? Los asientos estaban rotos. Sí. O sea, la neta es que sí hubo un abandono de los complejos cinematográficos horrendos. Y de nuevo, cuando empezaron a hacerse plus, fue cuando en Estados Unidos empezaron a remasterizar diferente el audio. Entonces, cuando lo metían en sus sistemas de sonido viejísimos, nada más le subían a todo, entonces no se entendía madre de lo que estaba pasando. Te contaba, yo recuerdo mucho que eso recuerdo bien, fuimos a ver la película, entre comillas, de Caballeros del Zodiaco, que nada más eran como 2 ovas que pegaron juntos, okay. y los estrenaron en cine, y era eso, o sea, nada más subían todo el pinche volumen, y un cuate se lo diciendo, por eso se llaman plus, porque le suben a todo al volumen. Pero eran esos cines, y era esa época en la que la neta, pues la gente empezó a abandonar las salas, y el cine empezó a vivirse de forma diferente, y la industria empezó a caer. Era como ahorita que también mucha banda está más o menos patrocinando lo mismo, en la muerte del cine, pero pues ya la vivimos, y se sobrevivió, porque afortunadamente hubo una generación de películas que empezaron a incentivar oye, tengo que ir a verla en la sala. Sí, ya le empezaron a meter, como dices tú, su lanita, pero sí veníamos de una época, y además también estaba todo esto que decíamos, ¿no? De los videoclubs, o sea, en los 80s llega el videocentro, con tus películas betas, después las VHS, pero tú preferías ir, pues, desde luego al videoclub, y esos eran los de, digamos, los de Televisa, pero había los independientes, ¿no? Que en muchas colonias y pueblitos tenían su videoclub independiente con películas que no sabías que existían. Es correcto. Es que en México hubo, después de Videovisa, empezaron a haber varias empresas chiquitas que buscaban las películas a las que Videovisa les valía madre, ¿eh? Sí. Y de pronto encontraba ciertas cosas ahí bien interesantes. Por ejemplo, de pronto mucha producción de anime empezó a llegar en ese formato. Empezó a llegar en esas distribuidoras chiquitas que compraban derechos en paquete y empezaban a mandar como pues a videoclubs pequeños. Uh-huh. Y de pronto te encontrabas Guyver en VHS para renta en un videoclub. Te encontrabas clásicos como They Were 11 de Moto Hagio en un videoclub perdido, Lensman, en fin, un montón de películas que en su momento fueron clásicos del anime y estaban ahí perdidos, botados en los tiraderos. Los primeros episodios de Los Gatos Samurai yo los vi porque una distribuidora los trajo y obviamente se empezaron a hacer popular en el círculo de piratería y lo vimos como, esto está bien buenazo. Sí, y eso influía, ¿no? En que el cine, pues ya nadie quería ir al cine. Y también empieza, por ejemplo, en México, empieza eso que del nuevo cine mexicano, y más o menos como que querían atraer a la gente, ¿no? Con películas como aquella de Solo con tu pareja, de Rojo Amanecer y cosas así en los 90. Fíjate, no, los 80. Fíjate que fue una etapa larga, porque después de Miguel de la Madrid, que su señora esposa resultó casi generalísimo, y empezó a meter un montón de censura en un montón de lados, y eso empezó a afectar. Después de creo que fue López Portillo Echeverría, no me acuerdo quién, su hermana, siempre quiso hacer cine, quiso ser estrella de cine, y le invirtió un montón de lana al cine. Okay. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, de pronto pararon esa inversión porque la señora Paloma no le gustaban esas cosas, porque pues cómo diablos íbamos a pervertir las mentes juveniles con esas cosas. Pero pues cuando ella sale, de pronto empieza a haber otro tipo de impulso. Durante la época de la Madrid se hicieron muchas películas que terminaron enlatadas, ¿no? Sí. Y justo cuando termina su sexenio empieza a haber este run
de que algo está pasando en el cine mexicano, y recuerdo que las primeras con las que se empezó a hablar era Rojo Amanecer, que fue cuando se logra desenlatar y poder proyectarla. Otra era La Tarea de Jaime Humberto Hermosillo, y había otra que ahorita no me acuerdo. No me acuerdo, pero o sea, había otra. Y despuesito de ellas como tratan que estas empezaron a hacer el ruido, empezaron a hacer el run run de algo está pasando, y entonces llega esta idea del nuevo cine mexicano con una generación más joven haciendo cine, que era pues obviamente Cuarón, Del Toro, Carlos Carrera, no me acuerdo quién más estaba por ahí, pero sí empezó a sonar Solo con tu pareja de Cuarón, el Cronos de Del Toro, sí. La mujer de Benjamín de Carlos Carrera. Ándale. Y poquito después, ya como la cumbre del nuevo cine mexicano, llega Cilantro y Perejil, que dura creo que un año en cartelera esa madre. Órale. Quién sabe por qué, pero duró un montón en cartelera. Sí. No es mala, o sea, tampoco quiero que suene a despectivo, no es mala película. Pero fue un fenómeno rarísimo esa película. Y es lo que empieza a impulsar la creación de otro tipo de cine, de una generación diferente. Empiezan a ver estos directores que estaban en medio del cine superarte de Ripstein y Casals y de Hermosillo, y empezaron a meter un poquito de miras comerciales, y es donde sale Iñárritu, donde sale Sariñana, donde salen estas gentes, y de pronto empieza a ver cine mexicano en salas, que eso no era raro. Lo raro es que fuera cine de calidad competitiva, porque antes lo que dominaba las salas, si no era La Risa en Vacaciones, que era un madrazo en salas, sí, eran las películas de Alfonso Sayas, de Rafael Inclán, de algo, que hay que decirlo, eran un éxito en taquilla. Sí, todo el mundo quería ir a ver esas películas, ¿no? Por algo sobrevivieron tanto tiempo. Empezaron en los 70s y todavía en los 90s la gente las iba a ver. Sí. En los 90, justo por eso, por la censura de la madridista y el surgimiento de otro tipo de cine, por ahí estaba Knockout también en esa tanda, La leyenda de una máscara de Pepe ¿Cómo se llamaba esta de Mariano Varo? ¿Cómo se llamaba esta de la niña que lamía la cucaracha? sin que fuera porno, ni nada de eso. Esta con no Cherlin. Con Cherlin. Elisa antes del fin del mundo. Elisa antes del fin del mundo. Es por ahí también mediados de los 90 debe ser, ¿no? Esa fue cuando Televicine empezaba a ver un mercado para el cine mexicano, y dijo, pues hay que colgarnos, porque pues para eso es experta esa chingada. Y entonces, no me acuerdo si es producción de Gómez Bolaños o de Florinda Mesa, no me acuerdo. No, debe ser porque él era el que estaba ahí en él era la cabeza de Televicine. Sí, él era, sí. ¿Por qué diablos? No sé, tal vez, sin duda el chanfle fue un hitazo en su momento. Pero en los 70s. Pues que no mames, no, pero bueno, él era la cabeza de televisión en ese momento, sí. Produce antes del fin del mundo, y salen otro par más de Televicine. Surge esta que es de Daniel Groner, que no es nada mala, que le pusieron Sobrenatural al final, pero que el nombre original era Dólares para una ganga. Con Susana Zabaleta. Con su entonces mujer Susana Zabaleta. Sí, no era mala. Estaba interesante. No, nada mala. Sí. La primera noche. No me acuerdo, que a mí la primera noche me gusta muchísimo. Y la de Leticia Perdigón, ¿cómo se llamaba? Anoche soñé contigo. Claro, Anoche soñé contigo, pero esa no es de Televicine. No, esa me acordé ahorita. Pero también era de esa generación del nuevo cine mexicano. Sí, porque Charrito y ese era de Televisa, ¿no? De Espíritu, eran 80s.
Sí, no, Chespirito fue en los 70, 80, o sea, eran el chanfle, música de viento y el charrito, creo que sí. Charrito, sí, charrito. Yo no me acuerdo si tenía otra cosa, pero sí. Pues ese era el cine, ¿no? Que estaban más o menos levantando en los 90s. No el de Chespirito, el otro. Sí, el que estamos platicando, todas estas películas. Exacto. Que a lo mejor merecerían una revisada, a ver qué tan bien o mal. A mí me gustaba mucho, Solo con tu pareja me gustaba bastante, fíjate. Es que elegí la vi una vez y ve. Eran una bocanada de aire fresco, carnal, porque el cine había dos vertientes y no tenías para dónde más, ¿sabes? El cine de arte, que era esta cosa clavadísima, de nuevo, de Arturo Rives, de Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Que de nuevo no son malas, pero sí era un cine como muy de vamos a hablar de la sordidez de la humanidad y vamos a clavarnos en él. O sea, que venían muy de cinema verité y todavía Truffaut y cosas que eran como de, ok, chido, pero ¿y qué más, no? Sí. Y al otro lado estaba el cine totalmente comercial, que era una cosa de miedo, carnal, ¿no? Sí. Y de pronto surgen estos cineastas que tienen una mira, te digo, en medio, ¿no? Que tenían este ímpetu artístico, que venían de escuelas de cine donde aprendieron, por supuesto, a Kurosawa, a Tarkovsky, a Kieslowski, en fin, a Eisenstein, a toda la banda de cine grande, pero que también traían sus propias influencias y su propia voz mucho más juvenil, mucho más rebelde, mucho más fresca, y de ahí sale Solo con tu pareja, porque Solo con tu pareja es una comedia. Sí. Y eso era prácticamente inusitado en el cine mexicano, ¿no? El cine mexicano era una comedia punch, y de pronto salen con una comedia y fue como de, ¡ah! Sí se puede, santo cielo. Sí, y todo esto más o menos cierra, por decirlo de alguna manera, en el 99, con Sexo, Pudor y Lágrimas. Es correcto. Dan, duran, diran, dan. Dundaran, duran, dan. Que ahora hay una segunda parte en HBO Max que no me he atrevido ni a ver. Pero creo que son los hijos, ¿no? O algo así, yo tampoco, no tengo ni idea, la neta. No, yo tampoco quiero saber. No, yo quiero saber, pero no me he atrevido. O sea, la neta es que, a ver, mira, si vi La Usurpadora, no veo por qué diablos no ver Sexo, Pudor y Lágrimas 2, la neta. Sí. Yo fui a ver Sexo, Pudor y Lágrimas al cine estos galerías, que eran de esos cines que decíamos ya Cinemex, multicines, ya más con ya renombre. Sí, estoy viendo aquí que es del 99. Ya no daba tanta pena ir al cine en esos entonces, ¿no? Ya empieza a levantar. No, a mí me gustaba mucho Sexo, Pudor y Lágrimas. Yo recuerdo haber llorado a mares la primera vez que la vi, la segunda, la tercera, la quinta. Ah, caray. Sí. Yo nomás la vi una vez y gracias, ¿eh? No, yo sí la vi varias. A mí me gusta mucho Sexo, Pudor y Lágrimas. Me parece una película bastante bien hecha, y la neta es que las actuaciones me parecieron, con excepción de Salinas, pero el grueso me parecía bastante bien. ¿Te digo una cosa, Francisco? Lo que a mí Sexo, Pudor y Lágrimas me da igual. Ay, me lo esperaba bien. Qué bonito. Qué bonito. Pero sí. Oye, siempre que vienes, creo que salimos hablando de algo de Alex Intec, que Dios lo tenga en su gloria. Ojalá. Sí. No es cierto, ojalá nos vea muchos años, sobre todo porque cada vez que abre los hocico nos dan muchas cosas divertidas, ¿no? Pero no, a mí creo que la película, de nuevo, a mí me gusta, no la voy a defender, pero a mí me gusta. Además sale la baleta en calzones y eso siempre se va a agradecer. Sí, no, Cecilia Suárez era bastante guapa entonces. Sí, no, y todavía, señor, relájate un montón, no sé si... Yo dije todavía, pero pues es que era nueva. Oye, sí, era nueva. Vamos a sacar a pasear al machista que llevamos dentro. Perdón, ya me van a cancelar, perdón, o sea, me refiero a nueva de nombre, porque hasta... Hashtag funen a Don Bestia. Sí, ya me van a funar, no era mi intención, discúlpenme. Regresemos entonces al cine. Pues ya las salas aquellas grandotas empiezan a fallecer.
por ejemplo, lo que decíamos del ópera, pues para cerrar para siempre. El Cosmos intenta hacer multicinemas, así 4 o 5 salas. No pasa nada. Creo que el Cosmos nunca llegó a ser multicinema, creo. Sí llegó, porque, bueno, te digo porque era mi ruta, regresaba yo de la escuela del CCH en los 90s, y yo veía ahí 3 o 4, o sea, la cartelera en aquellas marquesinas, como decíamos de antaño. Sí, es cierto, tienes razón, sí. Entonces, pues tampoco terminó falleciendo, el Metropolitan lo convierten en teatro. La Alture Sierra, y empiezan a... El Manacar, bueno, el Manacar duró un rato y ahora creo que ya no existe. No, ya no existe tampoco. De nuevo el Lindavistas de Sierra se vuelve iglesia. Los que decíamos de universidad, que eran 2, pues también los que hoy conocen como universidad, pues nada que ver, porque antes estaban abajo junto al Helens, ¿te acuerdas del Helens? Exacto. Y de nuevo, y estaba el Dorado 70, que también falleció. De hecho, Plaza Universidad era muy diferente. Muy diferente. Mucho diferente. Esa sí sufrió una remodelación bastante importante. De hecho, creo que en general todas las plazas de aquellos años, pero en universidad sí se nota muy cañón. Creo que todavía puedes ver un poquito el esqueleto del viejo Plaza Satélite, por ahí del viejo Perisur. Un poquito hacia el lado, hacia el lado aquel hacia el lado de Coyoacán, creo que todavía tiene una cosilla, pero sí ya es muy diferente. No, muy. Donde el cine, si no mal recuerdo, está donde ahora es la zona de comida rápida. Exacto, la terraza de comidas, sí. Sí, y pues ahí estaban los cinemas. Y el Dorado 70 está donde ahorita está no me acuerdo si es Pull&Bear o algo. ¿Dónde están los uno de esos? Ahí estaba el Dorado 70. Ahí estaba el Dorado 70. Entonces, todos esos cines, pues, lo que decíamos del Palacio Chino también ya en paz descanse. El Real Cinema también lo hacen en varias salas. O sea, los que no se adecuaron, pues ya fallecieron, ¿no? Es que esa es un poco la onda, porque de pronto, estaban estos cines anquilosados que, insisto, eran los de Plaza, los de los hermanos Rodríguez, y de pronto llega Cinemark, Ramírez, perdóname, sí, perdón, ya, no sé, pero los Ramírez, y de pronto llega Cinemark, que es una empresa norteamericana, e invierte en México, y abre 2 cines, que les va a la verga, pero invierte en México. Y eso hace que en México alguien diga, oye, ¿y si le metemos varo? Llega United Artists, que no me acuerdo de quién era, pero llega el United Artists, y de pronto lo que empieza a pasar con estos complejos es que eran los que se prestaban para ir a ver estas películas de nuevo, el Día de la Independencia, las remasterizadas de Star Wars. Episodio 1. Episodio 1. Bueno, poquito antes de eso empezaron a haber varias intentonas de estos grandes blockbusters de efectos especiales, de sonidos, etcétera. Entonces la banda empezó a preferir ir a los cines, aunque estaban un poquito más lejos para todos y costaban un poquito más caro, pero empezaron a preferir esos lados. Y te digo que de pronto llega Grupo México y decide meterle varo. Hasta donde yo recuerdo es Grupo México, igual estoy diciendo una mentira, perdónenme ustedes, yo vengo aquí a mentir hasta que mentira. Lo contrario. Sí. Héctor lo sabe, pero por eso me invita. Es correcto. Invierte para que surja Cinemex. Y Cinemex son los primeros en empezar a hacer multiplex, pero multiplex cuidados. Sí. Porque como dijiste, el grueso de complejos en México estaban hechos un asco. Sí. Y Cinemex le metió una lana y de pronto Cinemex empezó a volver la opción para ver cine en México. Y es cuando los hermanos Ramírez dicen, oigan, y si empezamos ya a tener un poquito de madre y empezamos a cuidar nuestra inversión. Sí. Digo, creo que sería buena idea. Y entonces crean Cinépolis y siguen el patrón de Cinemex. Tal vez a la banda hoy en día le cueste trabajo creer que antes Cinemex era mejor que Cinépolis. Sí, era mejor. Pero sí, así era. Y además había muy pocos Cinépolis. Yo me acuerdo que creo que el Diana fue el primero que se volvió, bueno, no el primero, pero tenía ya multisalas y entonces era de los poquitos medio, sí, y en esos entonces todavía las salas eran, digamos, como las de antaño, y poco fueron metiendo esto del tipo estadio, ¿no? Te decían solos tipo estadio. Muy correcto. De hecho eran el Diana, el Universidad, el Bucareli
El Bucareli. Más el Toreo y había otro, pero fueron como los primeritos de Cinépolis y la neta es que no estaban chidos. Y el de la raza. No, el de la raza ya no existe, de hecho. No, y era, sí era de los Ramírez, la raza. De los Ramírez. Entonces, sí. ¿No estás pensando en el Hollywood, carnal? No, también porque era Hollywood, la raza y varios más. No, pero eso era porque así decían la cartelera. Oye, pero sí era Ramírez, porque me acuerdo de esas fotos que viene de Star Wars. Creo que ahí la pusieron en la raza y vienen estas letras que eran azul y blanco. Ajá, que eran cuadros. Sí, sí, pero había varios y la neta es que les costó como 10 años a Cinépolis realmente llegar a un punto competitivo con Cinemax. Y Cinemex también de pronto se confió y empezó a meter las 4 y ya empezó a valer. Sí. Y ahora pues Cinépolis es el chido, ¿no? Pero fue ese proceso y de pronto a mediados de los 2000 se aprueba esta ley, porque antes era por ley que no se podían estrenar películas en español. Porque la idea era que si se doblaban las películas iban a empezar a competir con el cine mexicano. Uh-huh. Entonces era una ley proteccionista al cine mexicano. A mediados de los 2000 esa ley cambia, la retiran y empiezan a doblar, que de hecho ya había habido intentos, porque las primeras de Star Wars, tanto los remasters como las remasterizadas como las precuelas, lanzan copias en español. Uh-huh. Solo que era al revés. En ese momento las dobladas eran las que tenían menos salas y las subtituladas tenían más salas. Hoy es al revés. Y es debido a que se aprueba esta ley donde dicen, pues vamos a impulsar la industria del doblaje y vamos a invitar a que la gente vaya al cine, y pasan esta ley. No me acuerdo si fue a mediados de los 2000 o finales de los 90, la neta. Pero por ahí fue el rollo y la aprobaron, y es cuando empiezan a haber ya estrenos de películas dobladas, y también esto empieza a atraer otra vez a la gente al cine. Sí, oye, ahorita que hablabas de los episodios, el episodio 1, no sé si te acuerdas, antes decíamos las películas duraban hora y media y las funciones eran clásicas 4, 6, 8 y 10, ¿no? Y haz de como quieras, esas eran casi las funciones. Yo para el episodio 1, o sea, la amenaza fantasma, me acuerdo que fui a verla a las 5 de la mañana porque ya había funciones desde las 12, o sea, no sé si fue la primera película que se estrenó así. Probablemente. Pero yo me fui a verla a las 5 de la mañana, así de ya no hay boleto para las 12, pues a ver a qué horas, a las 5, y de ahí me voy a la escuela. ¿Qué tiempos aquellos, señor Don Simón? Y todo para ver esa madre, no manches. Y todo para ver esa, era bonita en esos tiempos. Luego ya nos dimos cuenta que nos mintieron. Pero, oye, ya vamos a hablar de los tiempos actuales. Ahí sí, perdón, yo fui en el 99. Tuvimos a bien que en ese entonces estaba yo trabajando en una tienda de cómics. Ajá. Y por contactos que tenían los dueños tuvimos una función especial para la tienda. Ay. En un complejito de estos de Cinemex. El presumido. Pues no, ¿yo qué? Yo no la conseguí, a mí me invitaron. Yo era esclavo ahí y me dijeron, te vamos a invitar a tu cine. Ah, bueno, pues vamos. Y ni me lo invitaron porque lo tuve que pagar, pero es que era una función para la gente de la tienda, ¿no? Entonces fuimos y yo veía a todo el mundo bien. Tú sabes, lo he dicho varias veces, a mí Star Wars me puede medio gustar, pero no soy particular fan. La neta es que no creo que sea la joya que el grueso de la gente ve en la película. Entonces yo iba como en este rollo de pues vamos a ver qué hay, ¿no? O sea, pues la banda igual está chida, ¿no? Ya había visto yo el diseño de Darth Maul, me había gustado mucho porque es que el diseño está muy chido, y dije pues vamos a ver. Y recuerdo que salimos todos, la sensación era de qué pendejada acabamos de ver. Y todos estaban casi llorando así de güey, pero 20 años para esto, o sea, neto 20 años para esto, ¿te cae? Y yo iba con una sonrisa de oreja a oreja, de así me sentí yo cuando vi las primeras, chavos. No son los únicos, pero sí fue muy divertido. Pero no era esa época, y creo que sí hubo eso, como mencionas, empezaron a abrir brecha, y de pronto había películas
que ya no encontrabas, que de nuevo antes era raro no encontrar boletos para una película y de pronto encontrabas que había funciones agotadas. Sí. Y de todo eso y más vamos a hablar ya en el último bloque, pero pues, otra cancioncita, que no digan que nada más pusimos a Mecano. Vamos a escuchar a Celluloid Heroes de The Kings y regresamos para hablar de la modernidad. ¿Eres fan de Kings? Yo soy muy fan del rock viejito, señor. Bueno, pues vamos a escucharla y regresamos para hablarles ahora sí de hacerle clic a la app y que estén tus boletos a la orden. Regresamos. Everybody's a dreamer and everybody's a star. Ya estamos de vuelta. Ya saben que si ustedes están escuchando las canciones que ponemos aquí es porque nos escuchan en iVoox. Spotify se pone sus moños, así es que no las ponemos completas. Acabamos de escuchar Celluloid Heroes de The Kings, que Francisco dice que él sí le mueve la música viejita. Ah, óyeme, ¿cómo no? Pues es que pues ya estoy viejito yo. No, pero pues cómo no, The Kings, grandes clásicos. Fíjate que tienen una rola que nunca puedo acordarme cómo diablos se llama, pero que mencionan al Capitán América, gran rola en su letra, and I feel like Captain America. No me acuerdo, muy gran rola. The Kings, gran banda. Y además de la invasión británica, ¿no? Es correcto, de la ola británica. ¿Cómo se llamaba? Esta Lola, ¿cómo no? Hablando también de representación de los primeros reconocimientos escarceos de la cultura popular con la diversidad sexual. Lola, sin duda alguna, es parte de ella. Podrá tener cosas señalables, cosas que de su tiempo. Sí, en su época fue una carta muy valiente de reconocimiento a la comunidad LGBTQ plus. Sí. Dicen que es una anécdota que le pasó a uno de los hermanos Davis, ¿no? Que llegó acá muy chicho y le resultó que Lola era LOL. No, era Lola, pero era Lolo. ¿Quién sabe por qué eres así? Te van a funar, don Héctor. Pero es que esa es la historia de la... Una mujer trans es mujer, señor. Mira, pero en esos entonces, de cuando la escribió, no sé si era Dave Davis o el otro, que ya se me olvidó. No te digo que hagamos programa de The King. Siempre componían en dupla, ¿no? No siempre, porque además se llevaban del carajo, como siempre los hermanos en las bandas de rock. Terminan peleados. Sí, pues... Que no sean hermanos, tampoco. Sí, también. Creo que los únicos que no se han peleado, y probablemente es porque se la pasaban muy bebidos todos, eran los Rolling Stones. No, también, Keith Richards y Mick Jagger, sí. Hubo un día que se quisieron hasta matar y luego de pronto se peleaban, pero sí se peleaban, pero no era así como, o sea, bueno, sí era grande, pero no era, o sea... Ahí está la anécdota, mi estimado Francisco. Déjame te cuento esta historia rápido y regresamos a lo del cine. Cuenta la historia que Keith Richards y Jagger se pelearon por allá y dijeron, ¿sabes qué? Se acaba Rolling Stone. Y Keith Richards se puso a hacer un documental de con no es Little Richards, es Chuck Berry, creo que era. De Chuck Berry. Entonces sufrió con Chuck Berry porque Chuck Berry era ya un señor así de malas pulgas. Y pueden verlo en YouTube. Está la historia en que le agarra su guitarra a Keith Richards y llega Chuck Berry y le dice: ¿Qué? Es mi guitarra, so tonto, a mí no me agarras mi guitarra. Y aquel así de, ay, ¿en qué me metí? Entonces dicen que regresó Keith Richards con Mick Jagger y le dijo: oye, mano, perdóname, o sea, todo lo que hemos hecho pasar y si me puse de mal plan y perdóname, y que ya con eso regresaron a hacer los Rolling Stones. Es que básicamente todos creemos que conocemos una diva hasta que conocemos una diva. Exacto. O sea, así le sufrió.
Pues es que ahí sí perdón, no es racismo, es mera honestidad. Los negros pioneros del rock tenían un rencor. O sea, esos carnales básicamente sí. Inventaron la música del siglo XX y llegan estos pinches niñatos blancos a agarrar sus canciones, a hacerlas más populares, a cobrar más por ellas y exacto, a robar esa parte. Están encabronadísimos. Todos. Sí. Tú escuchas a Chuck Berry, escuchas a Little Richard, escuchas a Fats Domino, escuchas a ay, ¿cómo se llama? La de Groundhog. A Mama Morton, ¿no? A Mama Morton. Todo tenían un rencor. Sí, no, y luego justificado. Y luego resulta que el rey del rock pues, es un blanco, porque pues como va a ser un negro. Exacto. Es que justo esa es la bronca. Y mira que a Elvis lo pasaban porque dentro de todo el hombre sí venía de abajo, ¿no? Pero de pronto tenías a Perry como haciendo covers de Little Richard. Little Richard estaba o sea, no mamen. Sí, perdón, sí. Entonces, estaban muy, tenían mucho rencor guardado. Sí, busquen en YouTube este pedacito de Keith Richards y Chuck Berry y ya verán cómo trataron a Keith Richards, que obviamente ya eran famosos los Running. Estamos hablando, creo que de los 80s, de esta historia. Pero bueno, en fin. Pero esa es la onda, o sea, pero dentro de lo que cabe, pues sí, te guardaron la compostura y ahí, fíjate, todavía siguen girando. Todavía siguen girando, sí. Ya son como los Dancing Dead, pero ahí están todavía dando patadas, pero pues, un montón de otras bandas ya no se pueden ni ver. Sí. Y los que todavía siguen girando son los cines que predicen la muerte, pero ahí siguen, ahora el cine creo que sí está más fuerte, ¿no? Que no sé si que nunca, pero sí está. Se han hecho muchas cosas, se han traído multitud de formatos. Como decíamos, las apps y el internet han facilitado que la gente pues pueda adquirir mejor sus boletos, que ahora te tienes que estar a las vivas, porque si no, pues te comen, ¿no? El mandado. Que también esa es un poco la cuestión. Mencionábamos que de pronto estas grandes películas de espectáculo pues regresaron a la gente a las salas, ¿no? Y de pronto, para mantenerlas en las salas, empezaron a explorar más opciones para que fuera todavía más espectáculo, ¿no? Entonces estaban, no, antes de las IMAX había otra opción que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero de pronto surgen las IMAX. Macro, se llamaban Macro. Pero creo que sí. IMAX, las 4X, ya con todo esto, las 4X, este avance tecnológico que significó THX y Dolby, ¿no? Que de pronto te llenaban la sala de bocinas y podías seguir los audios a lo largo de todo de toda la sala, ¿no? Y súper bien definido con esta calidad digital particular. De pronto se dejaron ya de hacer los rollos, ahora ya todos son discos duros y se parte de digital a partir de píxeles. Sí. Y todo esto empieza a ayudar, y de pronto también como consumidor pues tienes esta grandísima ventaja de que ya no tienes que estar viendo, entrando a un lugar o dando pasos extra para saber dónde hay una película, en qué formato, en qué sala. Si tienes que llegar 2-3 horas antes para comprar un boleto, o a veces días antes para comprar un boleto, puedes hacerlo desde tu teléfono. Puedes, ahorita es súper cómodo y súper fácil ir al cine, sí, ¿no? Pero estamos cruzando por otra crisis por otro cambio más bien después de la pandemia, que muchísima gente le está costando regresar a las salas para ver las películas que en otro momento serían el interés general, ¿no? Sí, bueno, pues, pero pues digamos que fue una cuestión, una eventualidad lo de la pandemia, ¿no? Pero en general venía, o sea, venía bien el cine y ahorita pues está levantando, pero el cine venía bien. Y estamos encontrando diferentes cosas, ¿no? De pronto también hay una
la misma industria tiene que empezar a encontrar su camino y sus respuestas, ¿no? Durante 20 años la respuesta fueron los grandes blockbusters, las grandes películas de acción, la gran inversión para obtener una gran ganancia. Y de pronto, ahorita, por ejemplo, hablamos hace un ratito en el corte, y de pronto surge Barbie, de la nada. Sí. Y se vuelve un fenómeno de taquilla que termina batiendo récords de otras películas que este año se esperaba mucho más, como por ejemplo Indiana Jones. Nadie esperaba que Indiana Jones le fuera como le fue. Nadie espera. Ponle que Ant-Man, ponle. Sí. Pero Indiana Jones que fallara como falló es un shock y un balde de agua fría brutal, ¿no? Al cine. Flash, eso, porque Flash también hay muchas cosas detrás, pero también es otro balde de agua. El mismo Misión Imposible, que no le fue tan bien. Exacto. Como se suponía. Correcto, que además me imagino que a Tom Cruise, que ya se estaba sintiendo el héroe del cine, el salvador del cine con el Maverick del año pasado, de pronto este año es como de, caray, pues qué pacho, y de nuevo, de pronto llega Barbie y se vuelve. La rompe. Y además se vuelve un fenómeno en conjunto, porque son Barbie y Oppenheimer. Las dos abren la misma semana, las dos llegan con todo, y de la nada, o sea, nadie pensaría que las dos películas se vuelven probablemente las más taquilleras de este año. Pero eso tiene que ver, bueno, un poco con el mame, ¿no? De que, oigan, y si las vamos a ver las dos juntas, porque de otra forma creo que no hubiera pasado. Pero es que se vuelve, pero es que simbiosis de sí, vamos a ver lo chido acá junto. Ponle que sí, pon tú que sí, pero eso es un fenómeno que se tiene que tomar en cuenta. Claro, porque sí. La onda es ¿por qué esas películas en particular? O sea, Barbie ya traía un run y desde que la anunciaron, desde que dijeron que iba a ser Greta Gerwig y empezaron a anunciar el cast, mucha banda decía, claro que la quiero ver, o sea, suena divertidísima, pero de pronto no solo es divertidísima, sino que rompe expectativas y la banda se descuelga a ver Barbie, pero como si no hubiera mañana. Yo ahorita, por ponerte un ejemplo, por donde vivo, los cines por donde vivo no son muy grandes ni muy populares, pero ahí están, ¿no? Y la neta es que rara vez tienen gente a rabiar. Pero el fin de semana de Barbie, fui a ver Barbie y estaba hasta el copete, o sea, era una cosa, hasta el copete parece cine, ¿no? O sea, tampoco voy a decir que era el estreno de No Way Home, pero estaba muy lleno de gente vestida de rosa, de familias enteras yendo a ver Barbie, una cosa brutal. Este fin de semana se estrenan Las Tortugas Ninja y el cine estaba vacío. Entonces sí está dirigido a diferentes públicos, ¿no? También. Aunque, pero mucha gente fue a ver Barbie pensando que era familiar y pues no es tan familiar. Pon tú que sí, pero de nuevo, o sea, la onda es, ese sería un pretexto al primer fin de semana. Sí, claro. Y entonces habría caído. Y sigue en cartelera y sigue funcionando y sigue jalando. Sigue pegando, sí. Exacto, ¿sabes? Y por otro lado, cualquiera diría que el público que iba a ver Las Tortugas Ninja es mucho mayor que el público que iba a ver Barbie. No, porque ¿sabes qué? Que el público que va a ver Tortugas Ninja es básicamente hombres y ñoños. Y el público que fue a ver Barbie era, como decíamos, el familiar, que incluso mucha gente pensaba es para niños. Pero es que el público, chamacos. Pero es que el público, a ver, tú dices, son hombres y ñoños. Básicamente acabas de describir el demográfico en el que se ha basado el cine en los últimos 20 años, Carmen. Bueno, sí. O sea, las grandes películas taquilleras, su target son hombres y ñoños. Híjole, ahí sí habría una discusión para otro día, porque déjame, que estamos ahorita hablando de anécdotas en el cine. Fíjate Está bien. Una de las grandes experiencias que he tenido en el cine fue precisamente con Avengers, con Infinity War y con Endgame, en la que ya era un momento en el que ya no nada más íbamos los ñoños, sino iban
toda la familia, iban chavos, iban chavas, o sea, de todo tipo de gente, de edades, ¿no? Correcto. Y la comunión que ocurrió en esas dos películas, creo que no se me ha tocado en ninguna otra funciones, nunca en mi vida. Así Totalmente. de que el final de Infinity War, gente de veras llorando, chavos llorando, y yo sí sacado de onda de neta, están llorando por estos personajes que es lo que decimos los ñoños de antaño. Eran mis personajes y ahora son chavitos que a lo mejor no leen cómics, pero sí ven las películas y a mí eso no me molesta para nada. Y con Endgame, al final toda la gente gritando y eufórica, o sea, de verdad esas experiencias no las he vivido con ninguna otra película, ¿eh? Y para mí esa es la magia como del cine, ¿no? Correcto, pero es que también es eso, o sea, un poco lo que supo hacer Marvel Studios fue convertir algo que básicamente está enfocado a hombres y ñoños en algo masivo, pero eso fue algo que incluso me atrevo a decir que no estaba planeado por Marvel. No, por nadie. Marvel es algo que pasó, es algo que se fue dando a lo largo de 10 años de construir una franquicia, de darle su tiempo a los personajes, de dejar que la gente se interesara en ellos y de que poco a poco cada película se iba volviendo un fenómeno e ir construyendo, tenerle la paciencia de construir a lo largo de 10 años para llegar a Infinity War y Endgame. Por eso a mí me pasa cuando se estrena el año de Endgame, estrenan Shazam. Sí. Y yo cuando veo Shazam digo, para mí Shazam es la mejor película de superhéroes del año. Y me decían, oye, pero todavía no se estrena Endgame. Pero es que Endgame ya es otro pedo. O sea, Endgame a estas alturas, tanto Infinity War como Endgame a estas alturas del partido, ya no son películas de superhéroes. Ya son roller coasters, ya son experiencias. Ya no es una película, ya es algo que se construye incluso más allá de lo cinematográfico. Sí. ¿Sabes? Sí. Y es ese fenómeno que mencionas, de que cuando el Capitán América agarra el martillo de Thor y lo escucha susurrar Assemble, creo que no hubo una sala que no se le palaran los pelitos de los brazos. Sí. Y mínimo un grupito aplaudiera y dijera, bueno, o sea, sí, para eso vine. ¿Sabes? Y de nuevo, si tú eres ñoño y eres fan de cómics, que haya sido el Capi haciendo eso, tiene mucho más sentido y es una caricia hermosa a tu corazón de fanboy. Pero si no eres fan, no importa, porque el fenómeno ya se construyó para llegar a esa escena y construir esa experiencia comunal que significa. Sí, son cosas diferentes, ¿no? Lo que decíamos ahorita de, correcto. De tortugas y de Barbie. Mencionaba al principio, cuando el cine empieza, cuando los hermanos Lumière presentan por primera vez su invención del cinematógrafo, la primera película que proyectan es una película que se llama La llegada del tren. Ajá. Y cuentan las anécdotas de las primeras proyecciones de La llegada del tren, que cuando proyectaban la película en las paredes, porque no había pantalla, eran las paredes, de sabana, llegaba, se veía llegar al tren y la gente se quitaba. Sí. Porque es que ahí viene un tren. ¿Sabes? Para ellos no estaba todavía esta capacidad de abstracción de esto es luz reflejada de algo grabado anteriormente y que está plasmada en una superficie de 2 dimensiones. Para ellos estaban viendo un tren llegar, porque era lo que su experiencia de vida les dictaba. Y ese momento mágico de ver el tren moverse hacia ti y quitarte por miedo de que te atropelle es única, es una experiencia cinematográfica. Es transportarte a otro lugar, a otra realidad en la cual ya no sientes que estás en una sala cerrada, sino estás enfrente de unas vías en las que te viene un tren encima. Endgame es una extrapolación de lo mismo. Endgame es un fenómeno que se da en la sala en ese momento y que no hay manera en el infierno
de que se pueda volver a... Sí, O sea, no, tú no puedes- muy complicado. Tú puedes volver a poner esa película ahorita en Disney Plus con alguien que no ha visto la película, y aunque se emocione y todo, ya no va a ser esa experiencia de ver el tren venirse encima. Sí, ya nos tocó vivir otras épocas, ¿no? El cine ha cambiado tanto y nosotros que nos educamos con la televisión, con los libros, con cómics y con el cine, hemos vivido, como decías al inicio, pues tantos cambios y tantas cosas, ha sido tan maleable esto del cine, de pronto vivir la fila al inicio de la película, porque si no te van a ganar los mejores lugares, a darle ahora clic y a elegirlos, ¿no? 5 días antes. Ha sido tanto la diferencia, o sea, hasta parece sabes dónde ya... te vas a sentar, ¿no? Ya sabes dónde. O sea, todavía hasta hace 15 años tenías que llegar a tiempo a tu sala para formarte y elegir buenos lugares, ¿sabes? O los lugares que tú querías en todo caso. Ahorita ya puedes decir, yo quiero este asiento en esta fila. Y además, como decíamos, ahí está la sala normal y ahora ya hay VIP. Ay. Te llevan la comida allá, ya puedes estirar tus patitas, te dan tu cobijita. Es una cosa... Mantita. Ha cambiado mucho. Y es que, ¿sabes qué? Justo lo acabas de mencionar. Nosotros crecimos con todo esto porque de una u otra forma se puede decir discutiblemente que la historia del siglo XX es la historia de la cultura pop, pero no es necesariamente cierto. Es la segunda mitad del siglo XX es la historia de la cultura pop. A partir de los 50, con el nacimiento del rock and roll, con la llegada de la televisión, con la popularización de ciertas cosas, aunque partes de la cultura pop ya se estaban cultivando desde antes, como era la ciencia ficción, como era los cómics, como eran el cine de género, etcétera. Pero la cultura pop, la que nosotros nos cultiva, la que nosotros nos sembró esa semillita que nos hizo quien somos hoy en día, realmente es casi la segunda mitad del siglo, y nosotros fuimos testigos de buena parte de eso. O sea, tú y yo nacemos en la segunda mitad de los 70. Todavía nos toca un buen tramo del siglo XX y podemos ver esa historia. Podemos ver cómo era esos rituales para ver un programa de televisión, porque si no lo veías ese día, esa hora, ya no lo veías nunca. Sí. ¿Sabes? Donde teníamos que ir al cine, porque si no lo veíamos ahí, ya no lo íbamos a ver nunca. Sí. Lo que decías hace rato de la venta, surgió hasta muchos años después, y era así de, yo me acuerdo de una película. Correcto, pero incluso a nosotros nos tocó antes de la llegada de los videoclubes, antes de la llegada del formato casero. Entonces, yo recuerdo que cuando fui a ver Back to the Future al cine, yo decía, si la vuelvo a ver cuando la pasen en Canal 5, hasta dentro de mucho tiempo. Y de pronto surgen los videoclubes y te das cuenta que la cultura está ahí, la puedes ver cuando tú quieres. Y la televisión pasa lo mismo. Y la música empieza a pasar lo mismo. Y en todos lados empieza a ser como de nuevo, los cómics eran desechables, carnal. O sea, los cómics tú los leías y si no eras lo suficientemente anal retentivo para guardarlo a polvo y paja, o lo tiraba tu mamá, o lo recortaban, o se perdía, o tú mismo lo tirabas. O sea, la cultura pop fue esta valoración de la cultura desechable. Y hoy en día es lo que está haciendo historia. Y estamos en un momento también de cambio, porque el streaming está cambiando las cosas, porque estos fenómenos de cine están cambiando las cosas, porque la pandemia cambió las cosas, digamos que vivir esta experiencia con cierta perspectiva da un montón de matices que podemos platicar con la banda y podemos compartir con la banda, y podemos sobre todo tratar de entender juntos con la banda qué es lo que está pasando, qué es lo que vivimos y a dónde vamos. Así es. Oye, Francisco, pues ya para ir cerrando, ¿cuál será el futuro del cine? Porque ya hablamos de formatos, hablamos de 4DX, hablamos del 3D, que en nuestros tiempos 3D era a lo mejor una escena, te ponías tus lentes, te los quitabas, y después, si había películas completas así, eran horribles en nuestros 80s ver películas 3D. Hoy ha cambiado, aunque se diga mucho que a mí me molestan los lentes, ya son cuestiones personales.
Pero el cine, ¿cuál será el futuro? ¿Interactivo? ¿Seguirá siendo como hasta hoy, hasta el fin de los tiempos? ¿Tú cómo ves el futuro del cine? Te soy bien sincero, si supiera la respuesta no estaría hablando contigo, carnal. Yo estaría sentado en un sillón de ejecutivo en algún estudio. La verdad es que no tengo idea, carnal. No sé para dónde vaya. Yo creí que sabía más o menos para dónde iba hasta hace 4 años y de pronto pero cambió radicalmente. Ahorita no lo puedo saber. Ahorita no sé cuál es el futuro. Sé que va a haber cine, eso me queda. No tengo duda, no tengo ninguna ni el menor asomo de duda de que el cine va a continuar bastante sanamente, además. Ajá. Tampoco creo que el futuro real del cine como lo conocemos sea la interactividad. Ajá. Porque la interactividad cinematográfica ya tiene su espacio y se llama videojuegos. Ok, sí. Hoy en día el cine es un espectáculo, no voy a decir pasivo, pero sí de espectador. ¿Sabes? Un espectador que puede involucrarse tanto como quiera, puede pensar tanto como quiera, puede permitirse dialogar con la película tanto como quiera, intelectualmente o hasta físicamente algunas personas. Pero es un espectáculo de espectadores y eso creo que no va a cambiar. Si acaso de pronto empezamos a jugar con salas virtuales donde te ponen los lentes estos que va a sacar Apple dentro de poco tiempo, pero van a seguir siendo para que tú veas alrededor tuyo lo que está pasando, no tanto para que interactúes, porque las historias como se construyen están así, y de nuevo, si empiezas a hacerlo interactivo sobre un videojuego, ya no es una película, sobre todo porque hoy en día hay videojuegos que se sienten como películas. Sí, Last of Us, por ejemplo, ¿no? Entre otros varios. Entre muchos. Pero ese es un poco digamos que esa es otra. Yo no siento que es una evolución, siento que es una rama spin-off, digamos, de la narrativa natural que empezó a vivir en videojuegos, y también por eso los videojuegos hoy en día es la industria más redituable de entretenimiento, incluso más que el cine o que la televisión o que el streaming o que cualquiera. Los videojuegos se llevan ese nicho, a pesar de que muchas veces los sacamos de la discusión. Uh-huh. De ahí en fuera, creo que no sabría decirte cuál es el futuro. Creo que estamos ante un momento de cambio. Creo que los estudios van a empezar a cambiar tácticas, van a empezar a cambiar distintas formas de hacer cine. Vamos a empezar a ver menos blockbuster, porque ya invirtieron a muchas películas de altísimo presupuesto que no están redituando, y eso va a empezar a significar menos inversión. Tal vez por ahí se escuchan voces positivas que de pronto dicen: vamos a empezar a ver más cine de autor, vamos a empezar a ver más cine de mediano y de bajo presupuesto, que de pronto se puedan volver sorpresas de taquilla, que también no me molesta. Creo que necesitamos algo de eso. Tal vez también las salas en México en particular decidan que ya basta y empiezan a ser un poquito menos leoninas y empiezan a dejar más espacio al cine mexicano sin tantas exigencias. También tal vez el público se empieza a abrir otras propuestas, porque también esa es la otra. Muchas veces el público es el que se queja de: es que me están contando la misma historia y es que aburrido y es que pero no van a ver otra cosa tampoco. Entonces, pues está cañón que les den otra cosa si no apoyan otro tipo de cine. Sí. Entonces, de nuevo, creo que estamos en un momento de cambio, en un momento de inflexión, no en un momento peligroso o de cierre o de que deje de existir, pero sí estamos en un momento de cambio y eso es interesante de vivir. Sí, ya veremos qué nos depara el futuro, sobre todo con estas cuestiones que están sucediendo pues en lo que tenemos más cerca, que es el cine de Estados Unidos, el cine hollywoodense, con estas cuestiones de la huelga, tanto de guionistas como de actores. También hay una cuestión ya ahí de las cosas de los efectos especiales. O sea, como dices tú, es un momento de inflexión en los que seguramente va a haber muchos cambios, que esperemos que sean para bien, porque todo tiene su ciclo, ¿no? De pronto hay subidas, hay bajadas, pero yo creo que el cine va a seguir existiendo, y va a seguir existiendo como, sí, con el ingreso de tecnología, pero pues básicamente contándonos historias, ¿no? Que a todos nos gustan, y mientras estas historias nos llamen la atención, pues seguiremos estando en el cine, que
que es parte de integral de nuestra vida, ¿no? Yo no me imagino hoy, no estando presente en una sala de cine. Me gusta mucho, a pesar de que haya gente, pues que a veces saca que si el celular o que se están platicando, ¿sí? Pues de mí no vas a son estar cosas, hablando. son cosas que todo el mundo luego hacemos, pero pues también son los riesgos, ¿no? De ir en ciertos horarios. La sociedad pues es así, ni modo, pero yo no creo que esté en peligro la experiencia del cine, ¿no? Así es que pues ni modo. Sí. Históricamente hablando, perdona que te interrumpa, todas estas situaciones que se han vivido antes, porque no es la primera vez que pasan este tipo de cosas, ha sido para mejor. O sea, cada vez que ha habido una crisis, el cine encuentra una forma de resurgir y de encontrar otros caminos, tanto creativos como artísticos, como también, por supuesto, económicos y de producción. Y siempre ha sido para bien. Esa es una verdad que me parece a mí indiscutible hasta el día de hoy. Y creo que en esta ocasión todavía más, porque está la presión por los 3 sectores que ahorita se han encargado durante los últimos años de hacer el cine, que son los escritores, los actores y los efectos especiales. Si los efectos especiales logran conformar un sindicato que sea aceptado por los productores, ya estamos del otro lado, y eso va a ayudar a que las cosas mejoren muchísimo a nivel de producción, a nivel de exigencia, a nivel de tiempos, a nivel de calidades. Y poco a poco vamos a ir viendo otro tipo de cine, vamos a ver a otro tipo de creadores haciendo cosas, vamos a empezar a ver que se abren otros espacios, otras puertas, otras voces. E insisto, eso es lo que ha pasado históricamente. En 15 años, en 10 años, otra vez volveremos a ver otro estancamiento, como pasó recientemente. Pero por lo menos tendremos un momento interesante para ver otra producción, y que, insisto, pues, a mí me parece que esta crisis va a ser para bien, para el cine. Okay. Y más allá de que sea nuestro vecino más cercano, es que de una u otra forma el cine hollywoodense influye a la industria de cine de todo el mundo. Sí, para bien o para mal. Es correcto. Tal vez la industria hindú pueda manejarse aparte, tal vez. O la industria india, perdón, se pueda manejar aparte. Pero fuera de ahí, el grueso del cine en el mundo se influye muchísimo por los manejos tanto económicos como creativos de Hollywood. Sí, por ahí más o menos el cine chino le anda pegando, y incluso los gringos sabían esto, ¿no? Porque les interesaba mucho meterse al mercado, pero pues hay tantas cuestiones políticas que de pronto dijeron, ay, mira, ya, ¿sabes qué? Sí, ganamos una lana, pero pues, tampoco nos vamos a estar peleando. Sí, exacto, el cine, lo que está pasando ahorita, que es el fenómeno diferente, el cine indio lleva varias décadas siendo como este secreto a voces entre los iniciados en el cine, de güey, tienes que verlo, o sea, ya sea por ridículo, ya sea por innovador, ya sea por puro chisme, tienes que ver cine. El cine chino pasó por el mismo proceso a finales de los 90, a principios de los 2000, en que de pronto el mundo volteó a ver a China y dijo, ¿qué está pasando en China? ¿No? Y eso también se tradujo a que, gracias a la toma de Hong Kong, muchos cineastas empezaron a huir de ahí, como John Woo, Ringo Lam, mismo Jackie Chan, empezaron a buscar opciones de ese lado del charco. Pero en general el problema con el cine chino es que sigue siendo muy de industria propia. El cine indio ahorita lo que está empezando a hacer es ya producir hacia afuera, y está presentando fenómenos bien interesantes. El triple R ahorita es un fenómeno mundial, no solo indio. Y China lo que está haciendo es que se está colgando un poquito del fenómeno coreano, pero en cine no está teniendo el impacto que debería fuera de sus fronteras. Sigue siendo un éxito doméstico. Por eso lo que quería Hollywood era entrar a ganar ese éxito doméstico, pero no porque le fuera a competir afuera. Afuera sabe que Hollywood sigue siendo el rey. No, y lo que falta es que, por ejemplo, esos cines como el indio, pues se exhiba, por ejemplo, aquí en México, porque los encontramos en streaming, pero en salas... Pero ya empiezan, ¿sabes? Ya empieza a haber ese impulso.
Sí, para ver hasta dónde llega, ¿no? Si es nada más una moda o... Lo que pasa es que a veces, como son idiosincráticamente tan diferentes a lo que vemos, que masivamente es difícil de meterlas, ¿no? Así de atraer a la gente. Uno los ve por curiosidad y dice, ay, sí, mira, se parece a esto y a aquello, pero masivamente no todo el mundo quiere ver una película como RRRR, ¿no? Pero, por ejemplo, ve lo que está pasando del fenómeno coreano. Hay un montón de banda que no creerías, y créeme que los números son bastante espectaculares, de audiencia que está viendo los doramas coreanos. Y es gente que en tu maldita vida creerías que lo iba a ver. Y que también ya está empezando a influir en idas a conciertos, en venta de boletos, en conciertos en cines, etcétera. Y eso poco a poco empieza a influir en números. Es cuestión de ir poco a poco y de ir creciendo, ¿sabes? Sí, pues sí. Es como las telenovelas turcas, ¿no? También uno no creería que hay público para eso, y sí lo hay. Es correcto, las telenovelas turcas. Sí. Bueno, pues sí, pues el cine, mientras haya quien produzca algo, pues va a existir, ¿no? Y, a ver, ya veremos hacia dónde se mueve, y pues las tecnologías también hacia dónde nos llevan. Y a lo mejor en un futuro, si todavía existe este programa, dentro de 10 años, hagamos una segunda parte de donde digamos, oye, ¿te acuerdas? 80s, 90s y los 2000s, pues ahora ya existe esto nuevo. Correcto. Este programa probablemente igual si siga existiendo, yo no sé, pero el programa yo creo que tendrá varias vidas. Quién sabe, yo ni sé, pero por lo pronto, Francisco, pues hoy, el día de hoy sí existe. Yo te quiero agradecer que hayas venido a hablar conmigo, pues de cine, de nuestras experiencias y hacia el cine, hacia dónde creemos que va a seguir siendo. Y me da mucho gusto, como siempre, que estés aquí conmigo. Hombre, me da más gusto, aunque no me invites nunca, ¿verdad? A menos que te cancelen todos los demás. A menos de que te metas a fuerzas a la cabina de archivos temporales. A menos que todos tus consentidos te digan, no puedo, no, ese tema no me gusta. Entonces, ya quedamos, mi estimado Francisco, que vamos a hacer un programa de Ana, José María y Nacho. Se me está olvidando el otro, ayúdame, José, y Nacho. Así es. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero lo vamos a hacer un día. Igual que todos los programas que ya llevan, cada vez que me voy, vamos a hacer, y de pronto uno de tus amigos te dice, yo quiero hablar de eso, y ya, te olvidas de mí. Oye, no creo, la verdad, mira, vamos a menos que sean esos programas que nadie más quiere hablar, como los de Star Trek o los de... Por puro descarte, mira, Beto no creo que quiera hablar de Mecano. Armando Saldaña, a él ya no le tocó vivir los 80s, ya sabes que él vivió el auge de los 40s, en sus juventudes. Y mi querido Waco, pues todavía ni nacía cuando los 80s, así es que tú y yo vamos a hacer. De lo que no quieren hablar tus cuates, que si quieres invitar. Es que no saben ellos no saben de Mecano, por eso te voy a invitar a ti. Por eso, si uno de ellos dijera, sí me gusta Mecano, entonces ya me la pelaguas y lo haces con ellos y ya. Pues sí, como todo. Oye, por lo pronto, ¿dónde andas? ¿Ahorita en la covacha o qué? Ahorita, ¿dónde no? Pues en mi casa. Ahorita, iba a ir al cine, pero ya no llegué. Que ahora me vas a hacer sentir mal porque ya no fuiste a ver las Tortugas Ninja. No, ya las Tortugas Ninja. El Blue Beetle lo ibas a ir a ver. Sí, está muy buena las Tortugas. Te diría que hablemos de las Tortugas Ninja, pero ya sé que ya se lo diste a alguien más. No, yo la verdad no soy fan de las tortugas más que de las que declinaste ir a unas. Luego vamos a platicar de eso. Ándale, te diré. No decliné, carnal, pues tengo trabajo. Pero pues ahí ando. Ahorita tampoco he podido estar en la covacha porque la chama no me lo ha permitido. Ok. Pero pues ahí estamos. Tengo mi TikTok donde de pronto ahí subo alguna cosita. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Francisco Espinosa? Como Francisco Espinosa o Rocomiquero. O Rocomiquero o Black Paco 05. Ok. En sus distintas redes, ahí están todas las opciones. Muy bien. Ahí me encuentran. Y pues muchísimas gracias por invitarme, don Héctor. Muchas gracias a tu público, que espero que no se haya aburrido en estas 2 horas de chismecito. No, pues a mí me da mucho gusto, Francisco, que estés aquí conmigo.
y yo estoy seguramente la gente, algunos de nuestra rodada se han de haber recordado de muchas cosas, y otros más jóvenes han de haber dicho, uy, qué cosas pasaban en sus juventudes de esos viejecitos. Yo les agradezco que nos hayan aguantado, como dice Francisco, este tiempo, y les recuerdo que tenemos vías de contacto. Todavía estamos en Twitter, aunque se enoje aquel señor. Como Atem Podcast nos encuentran en Twitter, hay una página de Facebook, en la caja de comentarios de iVoox, ahí también nos pueden dejar sugerencias o cualquier comentario será bien recibido. Muchas gracias por sus comentarios, apoyándonos, y si se pueden suscribir a Archivos Temporales, pues se los vamos a agradecer. Y antes de irnos, pues como siempre con musiquita para terminar, mi estimado Francisco, a ver si te gusta esta cancioncita. Voy a poner a Paté de Foie con Película Muda. Ay, qué chulo. Qué chulada. Bandotota. Ahí les recomiendo que si les gusta esta canción que está poniendo ahorita mi querido Héctor, vayan a buscar Mujer que se peina, que está bien bonita. Bueno, pues con las últimas recomendaciones nos despedimos y estamos atentos a todos sus comentarios en un próximo episodio. Francisco, vámonos con musiquita. Vámonos, recio. Bueno, pues muchas gracias.